Stand clear of the closing doors, please. Macro Digital Televisión presenta Antes del Pitazo, el programa donde analizamos y sentimos la pasión del fútbol en una sola pantalla. La previa, los protagonistas y todo el ambiente dentro y fuera de la cancha. Antes del Pitazo, porque el fútbol empieza mucho antes que ruede el balón. Bienvenidos a Antes del Pitazo, el espacio donde comienza la emoción del Mundial. Somos Noemí Cruz y el equipo de Antes del Pitazo y desde ahora los acompañaremos para descubrir todo lo que sucede antes de que ruede el balón. La emoción de la hinchada, la historia de los jugadores y el análisis de nuestros especialistas sobre cada una de las selecciones. Prepárense para vivir este programa con toda la información y la mejor energía. Hoy nos acompaña un gran equipo y le damos la bienvenida a Josefina, quien está desde Quito, Ecuador. Josefina, te damos la bienvenida para que nos comparta lo que tienes para todos nosotros. Adelante. Hola amigos y amigas, soy Josefina Río Frío y me encuentro aquí en la capital de todos los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. Estoy súper feliz y me uno desde el día de hoy a la señal de Macro Digital. Así que voy a estar en el programa Antes del Pitazo. Vamos a tener toda la información acerca de nuestros jugadores, de nuestra selección, qué van a hacer los jugadores, por dónde están, a qué horas es el partido, desde dónde va a haber el partido. Todos vamos a estar conectados. Así que continuamos. Y así comenzamos en Antes del Pitazo. En la siguiente nota recorreremos la historia de los mundiales, un viaje por los momentos más memorables, las grandes selecciones y las figuras que han dejado huella en el fútbol mundial. Así que acompáñennos a revivir la esencia de este torneo que une al mundo entero. Para seleccionar a las sedes mundialistas es necesario analizar lo principal, el templo del fútbol. ¿Cuáles han sido estos estadios que han sobresalido en las sedes mundialistas? En la siguiente nota vamos a descubrirlo. El fútbol mundial tiene una historia que comenzó en 1930, cuando se disputó el primer mundial en Uruguay. Solo participaron 13 selecciones y el país anfitrión se coronó campeón, marcando el inicio del torneo más importante del planeta. 4 años después, en 1934, Italia organizó la segunda edición que consolidó el crecimiento del campeonato. Luego vendrían Francia y una pausa obligada por la Segunda Guerra Mundial. El Mundial regresó en 1950 en Brasil, escenario del histórico Maracanazo. Desde entonces el torneo ha recorrido el mundo. Suiza, Suecia, Chile e Inglaterra. En 1970, México hizo historia con el primer mundial televisado a color. Luego llegarían sedes como Alemania, Argentina y España. El torneo siguió creciendo con ediciones en Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Japón, el primero en Asia, Sudáfrica, el primero en África y Brasil. En los últimos años, Rusia y Qatar marcaron nuevas etapas, este último siendo el primero disputado en Medio Oriente. Ahora la historia se prepara para un nuevo capítulo. En junio de 2026, el Mundial llegará por primera vez a 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. Será además el primero de 48 selecciones, marcando una nueva era para el fútbol global. Una competencia que empezó con 3 equipos, hoy une al mundo entero y sigue escribiendo su historia, que también usted la podrá ver a través de Macro Digital Televisión. Sin duda, los mundiales nos han llenado de emociones, de alegrías, porque ha habido realmente partidos en los cuales han habido muchos goles y en los que no han habido muchos goles. Y han habido goles de no creer y goles que no se esperaban. Así que toda esta historia la vamos a reflejar en el siguiente reportaje. ¿Sabías que existen 2 mundiales conocidos por tener la mayor cantidad de goles registrados, pero que aún así existe uno que se lo lleva por delante? Las ediciones con mayor cantidad de goles anotados fueron
en el Mundial de 1998 en Francia y en el 2014 en Brasil, ambos con un impresionante total de 171 goles. Estos torneos marcaron un antes y un después dentro de la historia del fútbol, marcando lo que es ahora conocido como el fútbol moderno, destacando 32 selecciones y 64 partidos. En el caso de Francia de 1998, fue una Copa Mundial histórica, no solo por su número de goles, sino también por la consagración de la selección anfitriona. Mientras que Brasil, en 2014, los aficionados vivieron una época llena de emoción, momentos importantes y únicos, considerado como uno de los torneos más ofensivos de los últimos tiempos. Pero, ¿se acuerdan que les había dicho que había uno que superaba a estos dos? Si nos metemos un poquito en el área técnica y hablamos de promedio de goles por partido, el mundial más goleador no es ni Brasil ni Francia. Le pertenecería al mundial de 1954 FIFA Suiza. En esa edición marcaron 140 goles, pero en tan solo 26 partidos, lo que deja un promedio impresionante de 5.38 goles por encuentro, una cifra que hasta hoy no ha sido superada. Ahora ya sabes cuál es el mundial más goleador de todos los tiempos. Los mundiales no solo se viven por lo que ocurre en la cancha, sino también por los escenarios que se convierten en testigo de la historia. Estadios que han albergado finales inolvidables y momentos que han quedado en la memoria de millones de aficionados. A continuación te presentamos una nota sobre los estadios emblemáticos que han sido protagonistas de la historia en el fútbol mundial. Y siempre es necesario hacernos un examen de memoria. ¿Qué tal estamos al momento de recordar los mundiales, los años y sus sedes? A continuación vamos a hacer un recorrido desde el primer mundial de fútbol en la historia hasta el último mundial. Y por supuesto hablaremos del mundial que ya se acerca. Si de infraestructura se trata, los mundiales tienen mucha tela que cortar. Hablando en el sentido de los estadios más icónicos de los mundiales. Uno de los más emblemáticos es el Maracaná en Río de Janeiro, Brasil. Allí se vivió el histórico Maracanazo en 1950 y también la final de 2014, un verdadero templo del fútbol mundial. En Alemania, el Estadio Olímpico de Berlín fue sede de la final en 2006, combinando historia arquitectónica con fútbol de alto nivel. En Sudáfrica 2010, el Soccer City de Johannesburgo, con diseño inspirado en una calabaza africana, fue escenario de la primera Copa del Mundo en suelo africano. Y mirando al 2026, el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá sedes modernas y estadios con capacidad récord, consolidando una nueva era en infraestructura deportiva, porque en cada estadio no solo se juega un partido, se construye memoria y usted la vivirá junto a Macro Digital. Estadios importantes, escenarios lindos donde han recorrido todas estas selecciones y donde guardan historias hermosas cada país que ha quedado campeón. Amigos, al regresar del corte comercial, Josefina entrevistó nada más y nada menos que al reconocido periodista deportivo ecuatoriano Vito Muñoz. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y qué le habrá preguntado Josefina sobre el camino de la selección? No te lo puedes perder porque viene una conversación imperdible, llena de análisis, opiniones y mucha pasión por el fútbol. Ya regresamos con más información. Quédese sintonizando Antes del Pitazo por Macro Digital Televisión. Y regresamos con tu programa Antes del Pitazo, donde el día de hoy vamos a hablar y vamos a comentar acerca de los jugadores más jóvenes que han marcado en la historia de los mundiales. Así que mírenlo.
¿Alguna vez alguien te ha comentado cuáles son los jugadores más jóvenes en marcar en un mundial? Si no te han dicho, yo te lo digo. La Copa del Mundo es uno de los escenarios máximos dentro del fútbol, donde cada jugador se quiere lucir y quiere dejar su huella. Pero ahora, ¿sabes cuáles son esos jugadores tan jóvenes que impresionaron y dejaron su huella dentro de la historia? Pelé, con tan solo 17 años y 239 días, marcó su primer gol en el Mundial de Suecia en el 58, marcando historia por ser reconocido como el más joven en marcar un gol dentro de un mundial. El joven brasilero terminó ese mundial con 6 goles, consolidándose como una superestrella mundial. De segundo lugar tenemos al mexicano Manuel Rosas. Con tan solo 18 años y 93 días, metió el primer gol de penalti dentro de la historia de los mundiales en el Mundial de Uruguay de 1930, durante el partido de México contra Argentina en la fase de grupos. Y de tercero tenemos a Gaby, que con 18 años y 110 días se logró posicionar detrás de Manuel Rosas y Pelé. Gaby realizó un gol de volea, siendo el quinto gol de 7-0 en el partido de España contra Costa Rica. Dentro de la selección española, Gaby se coronó como el español más joven en marcar un gol en un mundial. Pero hey, esto no termina aquí. Te doy aquí 2 más como parte de un bonus. El inglés Michael Owen, con 18 años y 190 días, en el Mundial de Francia de 1998. Y Nicolás Kovacs, con 18 años y 197 días, en el Mundial de Uruguay de 1930. Ahora sabes el top 5 de los jugadores más jóvenes en marcar en un mundial. Dinos en los comentarios cuál es tu favorito. Y no te pierdas para más datos mundialistas. Los jugadores más jóvenes en marcar en un mundial nos demuestran que el talento no tiene edad y que con determinación y oportunidad se puede hacer historia en el escenario más grande del fútbol. Y hablando de nuestra tricolor, en la siguiente nota, Josefina entrevistó a reconocido periodista deportivo Vito Muñoz, que le preguntó sobre la selección ecuatoriana del fútbol y qué análisis compartió de cara al mundial. Acompáñanos a descubrirlo en esta conversación interesante. Me dijeron que aquí le podía encontrar al Vito Muñoz, al señor Vito Muñoz. Hola amigos de Macro Digital, estamos aquí con uno de los íconos, los más importantes y los que sobre todo tienen credibilidad en el fútbol. ¿Cómo está Vito? Muchas gracias, muy honrado de que usted me entreviste. ¿Qué sintió usted la primera vez que Ecuador fue a un mundial? ¿Cuál fue su sensación? ¿Usted tenía expectativas o rompieron las expectativas que tenía Vito Muñoz? El sueño siempre de alguien que ama el fútbol es verlo a su país participando en una Copa del Mundo. El primer golpe que recibí en mi vida fue en el año 65, la eliminatoria contra Chile, que en un partido decisivo y clasificatorio en Lima, en tercer partido ya de definición, perdimos, y desde ahí sentí un dolor muy grande cuando vi a Ecuador clasificar en el 2001, el 7 de noviembre. Me emocioné y dije, en este mundial, que es el primero, voy a estar. Y ahí he estado todos los mundiales que Ecuador ha jugado. Es más, he estado siempre en el borde del campo haciendo mi trabajo periodístico. Me convertí en hincha en el segundo mundial que Ecuador jugó, que fue contra... el primer rival fue Polonia, le ganamos 2-0, y el segundo rival Costa Rica, al que le ganamos 3-0. Entonces cuando el arquero de Ecuador se cae y Costa Rica nos atacaba y estábamos nosotros ganando, le digo y le grito, oye, le digo, Mora, quédate acostado. Y un delegado de la FIFA me mira y me dice, ¿tú eres hincha o eres periodista? Otro grito más y te quedas sin acreditación, así que modérate. Está bien, tienes razón. Y ahora que vamos por quinta vez al mundial, ¿cuál es la sensación de Vito? ¿Cuáles son las expectativas? Me encantaría que el entrenador de Jefferson Pérez en 1996, hace 30 años,
el colombiano Enrique Peña Nieto lo invite a conversar a Becachese y le diga: ¿sabes cómo ganamos una medalla de oro olímpica hace 30 años? ¿Cómo ganaron? Llegando en silencio. Yo sé el potencial de Ecuador, yo confío en Ecuador, pero no puedo estar diciendo, es que con este equipo podemos llegar a estar en la final del Mundial o en la semifinal del Mundial. Dejemos que las cosas se den solas, sin joderles la vida, ni a los jugadores, ni a los dirigentes, ni a ningún miembro de la delegación. Dejémoslos tranquilos. ¿Vito se va al Mundial? Sí, como canal de televisión, ya no solo como periodista, sino como canal de televisión. Las expectativas, bueno, que tenemos con Ecuador es buena, nos vamos con un buen equipo, le vamos a dar toda la energía al Ecuador, vamos a ir muchas personas. Yo quiero ir al Mundial, le cuento. Ya. Pero más o menos estamos viendo por ahí la posibilidad. Ahora, en los equipos, usted en las hinchadas, ¿cree que Ecuador tiene más hinchas mujeres u hombres? Eso no juega al Mundial, porque hay mujeres que gritan más que hombres. Pero eso no juega al Mundial en una forma de que el que más grita le dan un gol a favor o un penal. Vayan a alentar, vayan a disfrutar, vayan a sentirse la emoción de ver a su país jugando una Copa del Mundo. Eso es hermoso. Pero ¿cuál es el mensaje que nos puede dar a todos, aparte de lo que nos dice que debemos portarnos bien, que debemos... El mensaje es que ahorren, es que compren sus boletos a tiempo, reserven su hotel. El mensaje es que no paren de alentar al equipo, pero no carguen de presión. Piano. Muchas gracias, Vito, por darnos su tiempo. Le agradecemos. ¿Quién mejor que él que comentarnos? Y me encanta su manera de pensar, los mensajes que nos ha dado el día de hoy. Y vamos, pues de pronto nos vemos por New York. Bueno, le agradezco mucho por ese tiempo. Nada más desearles a todos que estemos atentos de la selección, que le apoyemos, que le mandemos la mejor energía, porque equipo ya tenemos. Agradecerle a Javier, un innovador ecuatoriano de la tecnología, de la comunicación, mi gran amigo, y lo felicito. Nosotros como canal Vito TVO somos parte de su mega plataforma y le auguro todos los éxitos, así como también a nuestra selección y sobre todo a ustedes, los aficionados, que van a hacer un aporte de aliento, de estímulo, con su presencia, con sus gritos, con sus aplausos. Pero hasta ahí nomás. Dejen que los jugadores hagan lo que ellos más quieren. Ponerle lo más alto a nuestro tricolor. Gracias. Y recuerden que vamos a estar desde Macro Digital, Guayaquil, Quito y Nueva York, las 3 ciudades unidas para estar pendiente de lo que nuestros jugadores hacen. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Les cuento que para mí fue un placer entrevistar al gran maestro de maestros en el fútbol, a una eminencia como es Vito Muñoz, donde dejó su lado de periodista y fue al lado humano y analizamos realmente cómo está la selección, todo lo que ha pasado y todas las cosas que van a pasar, sin crear expectativas y siendo realmente reales con las cosas que van a suceder. Así que le agradecemos mucho a Vito por abrirnos sus puertas en su oficina y darnos esta entrevista. Interesante la entrevista que realizó Josefina al periodista Vito Muñoz, quien nos deja un mensaje muy claro: apoyar siempre a la selección ecuatoriana y confiar en el trabajo en la cancha. Y ahora ponemos la mirada en el futuro del fútbol, con las nuevas estrellas del Mundial 2026, donde destaca la joven promesa de España, Lamine Yamal, que con apenas 18 años ya deslumbra al mundo. Veamos. La llegada del nuevo Mundial tiene al mundo entero en expectativa, pero más allá de las selecciones favoritas, hay algo que marca mucho más, y son las nuevas estrellas que van a explotar.
Cada mundial no solo consagra leyendas, también presenta jugadores que viven por primera vez la experiencia de un mundial. Con el nuevo formato de 48 selecciones implementado por la FIFA, hay nuevos jugadores que tienen la oportunidad de disputar en este nuevo mundial. Y con eso llega una nueva generación que está lista para tomar el protagonismo en cancha. Y uno de estos nombres que están destacando es Endrick. La joya brasileña ya está en la élite de lo que son las selecciones más poderosas en un mundial. Y pese a su edad, ya carga con grandes expectativas. Su potencia, definición y personalidad lo están colocando como una de las grandes promesas de la selección brasilera. Otro gran jugador que ya se está hablando es Lamine Yamal. Con apenas 18 años ya está jugando en ligas mayores con el grupo de Barcelona. Su desborde, creatividad y confianza lo ha convertido en una pieza clave para el equipo de España. Y sí, tiene todo el potencial para ser una de las grandes joyas de este mundial. Esto no solo se queda entre España o Brasil, porque Francia también tiene su próxima estrella. Hablemos del mediocampista del PSG, Warren Zaïre-Emery. Con sus 20 años posee una madurez impresionante. Su visión, control del juego y capacidad defensiva lo posicionan como el futuro del mediocampo francés. Pero en Inglaterra también muestra un nombre importante: Kobbie Mainoo, un jugador que ha sorprendido a todo el mundo por su calma bajo presión, una táctica que realmente es envidiable cuando estamos en un partido. Ese tipo de jugadores que realmente trabaja en silencio, pero puede dar una gran sorpresa. Y si hablamos de talento latino, talento ecuatoriano, hay un nombre que no nos podemos olvidar. Desde Ecuador, Kendry Páez representa una de las grandes promesas del país. Con una excelente táctica y constancia, podría convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. Pero lo más interesante de esta nueva generación no es el talento, sino su mentalidad. Muchos de estos jugadores ya juegan en ligas europeas. Ya juegan en lo que se considerarían partidos de alta presión y ya entienden lo que significa representar a un país entero. Ellos ya no llegan con promesas, llegan listos. Así que cuando empiece el mundial, no solo mires a tus estrellas favoritas, porque solo tal vez la próxima gran figura de fútbol mundial está a punto de jugar su primer partido. Las estrellas del fútbol nos han dejado grandes satisfacciones. Vamos el día de hoy a un segmento con Gabriela Alcíbar en donde vamos a hablar de Si sabe, sabe. ¿Quieren ver de qué se trata? Yo también, así que vean. Hola a todos, estamos aquí previo al Mundial para el segmento Si sabes, sabes. ¿Qué jugador hizo la famosa mano de Dios? Diego Armando Maradona. ¿Quién levantó la Copa en Qatar 2022? Lionel Messi, la selección argentina. ¿Qué selección perdió 7-1 en su propia casa en 2014? Brasil contra Alemania. ¿Quién falló el penal en la final del 94 que mandó el balón a las nubes? Me parece que es el italiano Baggio. Roberto Baggio. Bien. ¿Qué mascota del Mundial 2010 pareció un leopardo con rastas? No recuerdo ese nombre. Sakumi. ¿En qué mundial sonó sin parar la vuvuzela? En el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué técnico dio una patada a un jugador en pleno Mundial 2014? Ese fue... no me acuerdo. Vamos al nivel 3. Un villano de los mundiales. Un villano de los mundiales. Pipa Higuaín, en Argentina. Un héroe inesperado. Claro, podría decir Messi, pero me quedo con Lucas Martínez Cuarta. Un gol que dolió. Un gol, el que le hicieron a Ecuador, Senegal, en la última Copa del Mundo 2022, para lo que fue el empate.
Y ya para concluir, Gabriela, si pudieras entrevistar a un campeón del mundo, ¿a quién sería? Yo entrevistaría a Lionel Messi, claro que sí. Bueno, la trivia Si Sabes, Sabe, junto a la periodista deportiva Gabriela Alcíbar, nos dejó momentos muy entretenidos. Como vimos ahí en la nota, no atinó en 2 respuestas, pero el resto le hizo muy bien, demostrando su pasión y conocimiento por el fútbol. Queremos recomendarte, si tienes un caso de migración aquí en Estados Unidos, esta información es para ti. Confía en quien sabe del sistema migratorio. El abogado Carlos Casadilla puede ayudarte a dar el paso más importante para tu futuro en Estados Unidos. Familia, con esto nos despedimos desde New York. Y recuerden seguirnos en Macro Digital Televisión en todas nuestras redes sociales. Esto ha sido Antes del Pitazo. Gracias por acompañarnos. Les doy paso a Josefina en Quito, Ecuador. Hasta la próxima entrega. Bye bye. Gracias amigos y amigas por acompañarnos en Antes del Pitazo, pero esto no se queda aquí porque para la próxima entrega adivinen a quién le tenemos de invitado, a la Pepa Borbor, donde nos va a hablar acerca de la selección, de los jugadores, del antes, del hoy y de lo que vendrá. Así que no se pierda esta entrevista porque yo no me voy a perder. Les esperamos aquí por la señal de Macro Digital. Stand clear of the closing doors, please. Macro Digital Televisión presentó Antes del Pitazo, porque el fútbol empieza mucho antes que ruede el balón.